Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 26ª semana del tiempo ordinario, y la primera lectura de hoy viene del profeta Zacarías, capítulo 8, versículos 20 al 23. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo voy también. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra del Señor. El salmo responsorial es el Salmo 86 y el responsorio es: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy tenemos la última lectura que tomaremos de este profeta Zacarías. Se les comentaba ayer que el libro del profeta Zacarías está dividido en dos partes que los comentaristas dicen que quizás fueron escritos por diferentes personas. La primera parte del capítulo 1 al 8 y del 8 al 14. Y esta lectura de hoy está hacia el final de la primera parte, que sí se le atribuye al profeta Zacarías, mientras que la segunda se cree que se le atribuye a algún otro escritor, tomando el personaje de Zacarías como su autor. Esta primera lectura de hoy renueva el tema de animar al pueblo de Israel que ha regresado del exilio de Babilonia
y que han regresado para reconstruir la ciudad santa de Jerusalén y el templo que se encuentra dentro de Jerusalén. Y el pueblo que regresa del exilio pues se encuentra desanimado al encontrar tanta destrucción y quizás la imposibilidad de restaurar tanto la ciudad como el templo mismo. Y para el profeta Zacarías, como el profeta Ageo que escuchamos la semana pasada, el templo es el centro de la identidad del pueblo que ha regresado del exilio. El segundo templo, como se le llama, la reconstrucción del templo de Jerusalén después de que fue destruido por los babilonios cuando conquistaron Judea y destruyeron y saquearon el templo, pues pasa a ser un tema central de este profeta Zacarías, en el cual llama al pueblo para que pongan énfasis en la reconstrucción del templo mismo, puesto que el templo representa la presencia misma de Dios, y al poner a Dios en el centro de su vida, pues entonces encontrarán no solamente su identidad, sino también la paz y la prosperidad. Así que el templo representa la presencia del Dios mismo entre ellos. Y aquí, en esta lectura, se nos presenta no solamente el tema de animar al pueblo de Israel para que continúe la restauración del templo, sino también nos presenta una visión universal, no solamente del pueblo de Dios escogido, el pueblo de Dios llamado, sino también de todos los pueblos que vendrán para alabar a Dios en Jerusalén. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Si recordamos la promesa que Dios le hace a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12, donde le dice, todas las naciones serán benditas o serán bendecidas en ti. Este ti es Abraham, ¿no? Y aquí en esta profecía de Zacarías, pues ya también nos recuerda a esa promesa que Dios ha hecho y que Dios llevará a cabo al reunir no solamente a su pueblo, sino también para atraer a todas las naciones. Y esta es parte de la misión que el pueblo de Israel recibió por medio de la alianza, de que fueran luz de Dios, de que fueran pues instrumento de Dios para que todas las naciones del mundo lleguen a reconocer al Dios como el único Dios por encima de todos los dioses, ¿no? Y aquí esta profecía de Zacarías pues hace referencia a esta promesa que Dios le hizo a Abraham. También el profeta Isaías registra esta profecía cuando dice, mi templo será una casa de oración para todas las naciones. Así que también Isaías, que escribió para el pueblo del exilio, también nos da esta profecía de que es la intención de Dios atraer a todos los pueblos del mundo y que por tanto el pueblo de Israel es luz para que atraiga a otros pueblos al único Dios verdadero. Y esta sigue siendo nuestra misión como discípulos y como hijos e hijas de Dios y aquellos que nos identificamos como cristianos, ¿no? De que es nuestra misión, parte de nuestra profesión de fe, de que en nosotros también otros puedan llegar a ver y reconocer a Dios mismo en nuestras vidas, en la forma que vivimos, en la forma que nos tratamos, en los valores que promovamos, pues ahí que esto sea una atracción para otros, para que también lleguen a alabar al Dios de Israel. Si recordamos cuando Jesús finalmente entra a Jerusalén y expulsa a los vendedores que están en el templo, pues también esa acción de Jesús está conectada con esta profecía de que Dios atraerá a todas las naciones del mundo, puesto que el evangelista Marcos, cuando pone a Jesús en esa escena, Jesús mismo, dentro del Evangelio de Marcos, cita
a esta profecía de Isaías: mi templo será una casa de oración para todas las naciones. Y cuando Jesús expulsa a los vendedores que están dentro del templo, los expulsa de la corte que estaba reservada para los no judíos, o sea, para los paganos que habían sido atraídos a Dios y que podían entrar al templo en esa corte, la corte más externa, para orar ante Dios, para alabar a Dios. Y es precisamente en esa corte, en ese espacio del templo, que los vendedores se habían instalado, y entonces habían desplazado a los no judíos, a los paganos que venían para adorar al Dios de Israel. Y por eso Jesús dice en esas palabras también proféticas que la casa del Señor es casa de oración. Y por eso los expulsa, para que esa corte regrese otra vez para hacer ese espacio de oración para los no paganos. Y en esa acción de purificación del templo, Jesús mismo nos está recordando a esta profecía de Zacarías, también a la profecía de Isaías, ¿no? De que es la intención de Dios atraer a todos los pueblos del mundo. Y esto es lo que el profeta Zacarías está profetizando. Continúa la lectura diciendo: esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Esta imagen que nos presenta, ¿no?, de que extranjeros tomarán del borde del manto. Otra imagen sería de que extranjeros nos tomen de la manga, del brazo, ¿no?, a un judío y le dirán: queremos ir contigo, ¿no? Esto, para nosotros que escuchamos estas palabras del profeta Zacarías, pues debe también de recordarnos que es parte de nuestra misión, en cierta manera ser una atracción para otros, de que en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ser iglesia y pueblo de Dios, pues seamos luz para el mundo. Seamos una atracción para aquellos que aún no conocen a Dios, y al conocerlo, pues amarlo, y al amarlo, servirlo. Y quizás esta es una pregunta fundamental para nosotros, y que siempre debe de ser esta pregunta que debe estar ante nuestra forma de ser y de vivir y de relacionarnos. ¿Qué tipo de comunidad somos? ¿Cuál es la imagen que representamos hacia aquellos que nos ven desde fuera? ¿Somos una atracción para ellos? ¿O simplemente somos bichos raros que nos ven y dicen: esta gente pues no tiene nada de atractivo, ¿no? Definitivamente, aún hoy en día, gente sigue viniendo a nuestra iglesia, se sigue convirtiendo, y también pues siguen siendo atraídos. Pero también es grande el número de aquellos que están abandonando la iglesia. Así que no solamente es la imagen que proyectamos hacia afuera, una imagen del pueblo que somos llamados a ser en Jesucristo, es un pueblo santo. Y que la forma en que vivamos pues proyecta cierta imagen. Y tenemos que preguntarnos continuamente esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que proyectamos hacia afuera? Y si esa imagen que proyectamos es atractiva o no para aquellos que aún no conocen a Cristo. Y también para los que están dentro, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el sentido de comunidad o de familia que vivimos, que mantiene o que expulsa a muchos que aún hoy en día están abandonando la comunidad? Pues esto es parte también de nuestra responsabilidad, ¿no? Y esta imagen que nos pinta el profeta Zacarías, ¿no?, de que de diferentes lenguas, de diferentes tradiciones, de diferentes pueblos vendrán y tomarán del borde al judío. Aquí nos podemos también incluir a nosotros, que tomarán a los cristianos, ¿no?, y que dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Es una imagen impresionante, ¿no?, que
el que no conoce a Cristo, que los extranjeros, que los que aún no son parte de la comunidad cristiana, de que se sientan atraídos, de que vean algo fresco, algo diferente, algo que los motive a buscar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, al Dios quien nos ha llamado. Y esto es parte de nuestro llamado, es parte de nuestra misión como cristianos. No de andar excluyendo o rechazando a otros porque no son como nosotros, sino que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de que otros se pregunten, ¿qué hay en esta gente? ¿Qué hay en estas personas? ¿Qué hay en esta comunidad? Que reflejan, que manifiestan un sentido de dignidad, un sentido de vida, un sentido de comunidad como pueblo de Dios. Y esto tiene que ser también lo que nos motiva a nosotros a vivir una vida íntegra, una vida que refleje la dignidad e identidad que Dios nos dice que quién somos como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Pues una profecía que también hoy en día podemos decir que en cierta manera está siendo realizada, viendo la gran diversidad que somos como Iglesia Católica, ¿no? De que estas palabras de Zacarías, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán del borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo. Bueno, pues si vemos la gran diversidad, la bella diversidad que somos como Iglesia Católica, pues esta profecía de Zacarías está siendo realizada en nuestra comunidad católica. Pero no podemos cantar victoria porque aún hay mucho que hacer, puesto que cada generación tiene que retomar su identidad y dignidad, tiene que retomar su misión, tiene que retomar el llamado que Dios nos da para continuar siendo luz para el mundo, sal de la tierra. Y no podemos cantar victoria hasta que podamos ser un solo pueblo en Cristo, un solo pueblo bajo un solo Dios. Quizás aún nos falta mucho por poder alcanzar este llamado, este ideal del reino de Dios, puesto que aún seguimos dividiéndonos entre iglesias, entre comunidades religiosas, ¿no? Y cuando nos refugiamos en nuestras identidades particulares y no promovemos lo que nos une, lo que tenemos en común, pues seguiremos entonces creando tantas divisiones entre católicos, protestantes, entre judíos, musulmanes y otras religiones del mundo, ¿no? Si verdaderamente creemos que hay un solo Dios, un solo Creador, ¿no? Y que por más diferencia que haya entre nosotros, debemos enfocarnos en aquello que nos une, en aquello que tenemos en común, puesto que Dios ha llevado a cabo esta gran creación y continúa mandándonos sus mensajeros, sus profetas, aquellos que nos recuerdan cuál es la visión universal de Dios, y es unir a toda la creación de Dios en un solo Dios, en un solo Señor, ¿no? Y yo creo que quizás aún nos faltan mucho por qué hacer, porque cuando nos refugiamos solamente en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, y pensamos que en mi iglesia, que mi comunidad tiene toda la verdad o representa el reino de Dios, pues yo creo que es una gran distorsión de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Ni la Iglesia Católica puede ser igualada al reino de Dios, puesto que la iglesia misma es un sacramento del reino mismo, ¿no? Y cuando simplemente queremos reducir al mundo a que todos sean católicos, yo creo que es una visión muy estrecha. Dios a nosotros nos ha llamado por este caminar y como católicos tenemos que dar este testimonio, pero no con un sentido de exclusión y prepotencia, pues a últimas lo que convence a la gente de la verdad en nosotros es la forma en que incluyamos a otros, de que atraigamos a otros, de que manifestemos en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir,
los valores fundamentales del amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. A últimas, este testimonio es lo que convencerá a otros y no simplemente el juzgar, no simplemente el excluir, no simplemente en crear divisiones. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Continuamos leyendo del capítulo 9 y este Evangelio de hoy es un Evangelio muy importante del Evangelio de Lucas, pues es el punto de transición cuando Jesús se determina ya plantar cara en dirección a Jerusalén. Y estas palabras primeras de este Evangelio marcan claramente, empieza diciendo que cuando ya se acerca el tiempo, y este tiempo no es un tiempo cualquiera, es el tiempo Kairos. En griego se habla de dos diferentes formas de hablar del tiempo. El tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj, y el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, es el tiempo de cuando la voluntad de Dios se impone y que no hay de otras más que solamente la voluntad de Dios, ¿no? Y Jesús, hasta este punto, en el Evangelio de Lucas, se ha limitado a la región de Galilea. Él sabe que tiene que ir a Jerusalén, pero a su debido tiempo, en su tiempo Kairos. Y ahora aquí en el capítulo 9, hacia el final, entonces ya Jesús discierne de que su tiempo ha llegado, su tiempo Kairos, cuando la voluntad de Dios tiene que imponerse y que no hay de otras más que identificarse con esta voluntad de Dios. Así que Jesús en este capítulo 9 planta cara hacia Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús en su vida pública, desde que fue bautizado y desde que empezó su ministerio, solamente va a Jerusalén una sola vez. A diferencia por ejemplo, del Evangelio de Juan, donde Jesús, ya como adulto, como hombre, va y viene de Jerusalén unas 3 veces. En el Evangelio de Lucas, Jesús va solamente una vez, y aquí está el punto crucial, cuando Él pone fin a su ministerio en la región de Galilea y se encamina hacia Jerusalén. Y dice el Evangelio, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, este salir de este mundo hace referencia a su pasión, condenación, muerte, crucifixión, muerte, y después la resurrección y la ascensión. Así que son muchos eventos que se llevarán a cabo en Jerusalén. Jesús será arrestado, será condenado, será crucificado, morirá en Jerusalén, y también la resurrección se llevará a cabo y la ascensión a Dios. Y también es en Jerusalén donde los discípulos recibirán ya formalmente su misión por parte de Jesús, para que ellos sean una extensión de la misión que Jesús mismo empezó, que compartió con ellos, y ahora los discípulos son llamados a tomar esta misión y continuar, ya ahora con el Espíritu que ha venido sobre ellos, el Espíritu que confirmará todo lo que Jesús les ha enseñado, y ahora les abrirá el corazón, les abrirá los ojos para que puedan entender claramente lo que antes aún estaba bajo un velo. Y todo esto se lleva a cabo en Jerusalén. Así que este evangelio es un evangelio de transición. Jesús pone fin a su ministerio en Galilea para ahora encaminarse hacia Jerusalén. Y este encaminarse de Galilea a Jerusalén no simplemente es un caminar. En ese trayecto Jesús continuará su enseñanza, particularmente a los discípulos. Nos dicen los comentaristas que la trayectoria de caminar de Galilea a Jerusalén era unos 3 días. Pero Jesús los utilizará visitando otros pueblos para continuar su evangelio mientras llega a Jerusalén. Así que dice el Evangelio, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Así que tenemos aquí un sentido de determinación, firmeza, ¿no? De que Jesús
planta cara en dirección de Jerusalén y no voltea hacia atrás porque su tiempo ha llegado, su tiempo kairos, en el cual Dios le dice: hijo mío, ya es tiempo. Y Jesús no tiene de otras más que identificarse plenamente con Dios Padre. Dios no le está exigiendo que sufra, no le está exigiendo la crucifixión, no le está exigiendo la muerte. Lo que Dios le exige es fidelidad. Fidelidad al llamado que Dios le ha hecho. Y lo que viene, tanto de su arresto, de su pasión, de su condenación, crucifixión, no es porque Dios se lo exige, sino porque es parte de la fidelidad a la misión que Dios le ha dado. Y esto, si no lo entendemos nosotros, pues vamos a pensar de que nuestro Dios es un Dios que exige nuestro sufrimiento. No. El sufrimiento viene como consecuencia de nuestra fidelidad, de nuestra entrega, de nuestra confianza en el Dios que en amor nos crea, en amor nos sustenta y en amor nos llama. Dice: envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alimento. Así que Jesús, ya en esta trayectoria de Galilea a Jerusalén, él tiene planes de seguir su proyecto de evangelización mientras llega a Jerusalén, y por eso manda a sus discípulos por delante para que preparen el ambiente, preparen el alojamiento. Y entran a la región de Samaria. Parte de la región de Samaria está entre Galilea y Jerusalén. Los samaritanos son étnicamente parientes de los judíos, pero con la historia se habían separado y había cierta enemistad entre ellos. Y sabemos de que no hay peor pleito que pleitos entre familia. Por eso las guerras civiles en todos los países casi siempre son las más sangrientas, porque una guerra civil es una guerra entre hermanos, entre parientes, entre gente de una misma cultura, de una misma nación, y a veces tienden a ser las más violentas, porque a veces pues los pleitos, las guerras entre gente que somos conocidos, pues es donde más pasión, es donde más violencia se desata por la historia que tenemos en común. Así que había mucha enemistad entre los samaritanos y los judíos. Y por eso, gente que iba de Galilea a Jerusalén a veces evitaban el territorio de Samaria y se iban mejor por la costa este del río del Jordán para subir a Jerusalén. Pero Jesús toma la otra ruta cruzando el territorio de Samaria. Dice: pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén, y este rechazo de los samaritanos pues también nos recuerda al rechazo de Jesús por medio de su propio pueblo y también de su propia gente cuando Jesús va a su pueblo de Nazaret, ¿no? Y ahora viene la reacción de los discípulos de Jesús. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? En el Evangelio de Marcos, estos hermanos de Santiago y Juan son llamados hijos del trueno, sons of thunder en inglés, parece por su celo y pasión que se encienden fácilmente, ¿no? Y aquí, al enterarse del rechazo de los samaritanos de Jesús, pues quieren encenderlos, pidiéndole a Dios que mande fuego sobre ellos. Y la reacción de Jesús es exquisita. Dice: pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Porque la actitud de Jesús no es ser combativa, ¿no? Ahora, a Jesús no se le puede reducir simplemente a una forma de reacción en contra de aquellos que lo rechazan, ¿no? Hay momentos en que Jesús sí responde con fuerza, responde no con pleitos, sino buscando siempre cambiar el corazón y la mente de la gente. Con algunos de los líderes religiosos, sí, a veces Jesús responde fuertemente, pero no es la intención de Jesús destruir ni aún a sus enemigos. Y esto debe de ser para nosotros también una gran enseñanza, ¿no? De que como
discípulos de Jesús, pues somos llamados también a imitarlo en Él, no buscando la destrucción de aquellos que se nos oponen o que son, digamos, enemigos, por lo menos de la parte de ellos hacia nosotros. Un cristiano no puede tener enemigos, es una contradicción, ¿no? Para Jesús, su misión es cambiar corazones, es cambiar mentalidades, ¿no? Así que siempre está en el trasfondo de la persona de Jesús. Por eso reprende a estos hermanos de Santiago y Juan cuando ellos quieren la destrucción de los samaritanos. Y irónicamente, esta región de Samaria pues se convertirá en el refugio de los primeros discípulos